Bienvenidos a Pensando Cuba, un programa con entrevistas polémicas y profundos análisis sobre la realidad y la actualidad de la isla, bajo la conducción de Pedro Acosta y Hernán Alberro, transmitidas a través de los canales de Cubanet. Tengan todos muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva edición de Pensando Cuba. Me acompaña como siempre desde Madrid mi amigo y colega Hernán Alberro, y acá desde Miami les habla Pedro Acosta. ¿Cómo estás, Hernán? ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás tú? Bien, bien. Hernán, hoy vamos a hablar de la amnistía que va a presentar de nuevo el Consejo para la Transición Democrática en Cuba. Y para hablar de este tema y de algunas otras pequeñas cosas, tenemos en nuestro programa a una persona que ha sufrido largas condenas, un hombre de los 75, del cual hemos hablado en varias ocasiones en nuestro programa, y que dentro de sus múltiples ocupaciones liberó un espacio para estar acá. Y me refiero a José Daniel Ferrer García, presidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba y líder de la UNPACO. ¿Cómo estás, José Daniel? Bastante bien y con ustedes intercambiando en este espacio, pues muchísimo mejor. Estoy cargando un trípode acá para poder estabilizar la señal. Sí, ya que estoy al aire, es la única opción para poderme comunicar con ustedes. El sol me da de frente, así que cuando me vean con los ojos medio cerrados o las manos arriba es porque me obligan las circunstancias. Un fortísimo abrazo. Acá estamos. Encantado de tenerte acá, un placer. Y bueno, también nos acompañará Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba. ¿Cómo estás, Manuel? Aquí bastante bien, contento de poder compartir así con ustedes de nuevo, con José Daniel, que es un honor, definitivamente, para cualquier cubano poder compartir e intercambiar ideas con él en un mismo espacio. Y así estamos, así que adelante. Bueno, antes de entrar a hablar de la amnistía, del proceso que lleva esto, de explicar qué es amnistía, qué es excarcelación, qué es indulto, yo quiero hacerle una pregunta a José Daniel. José Daniel sale el 16 de enero y ya el 27 está siendo citado ante un juez, citación a la que José Daniel no asistió. Dentro de las condiciones de la excarcelación de José Daniel y otros más está no salir de la ciudad donde residen, no hacer declaraciones a la prensa, no tener actividades contrarrevolucionarias. En definitiva, es otra cárcel desde otras dimensiones. José Daniel, ¿hay algo nuevo con relación a la citación que te hicieron y el no presentarte tú a ella? Sí, cómo no, Pedro. Ayer en horas de la tarde, pasado el mediodía, dos agentes de la policía política se hacen llamar Mario, y el segundo no sé, porque ellos se fabrican nombres, inventan nombres, detuvieron al expreso político y destacado activista aquí en todas las labores de nuestra lucha, concernientes a nuestra lucha por la democratización de Cuba. Fernando González Bayán lo detuvieron aquí al doblar la esquina. Lo retuvieron un tiempo y le dijeron, mira, vas a caer preso pronto. Si sigues ahí trabajando, haciendo lo que hacen ahí en casa de José Daniel, vas a caer preso bien pronto. Y dile a José Daniel que él también va pronto para la prisión, que en Malverde ya lo están esperando. Esa fue la última amenaza en el día de ayer. Por lo demás, la vigilancia en torno al barrio, que es permanente día y noche, cámara de vigilancia que tienen aquí en la esquina. Ahora mismo la cámara me debe estar filmando. A mí me gustan mucho las cámaras, así que no se preocupen ellos por ese detalle. Y acá en la zona, un poco de humor en medio de las tensiones. Y acá en el área se dedican a intimidar a las personas que vienen en busca de alguna ayuda, ya sea un plato de comida, medicina o atención médica de parte de la doctora Nelva Maray Ortega, que asiste aquí a todo el que venga con algún problema, a tomarse la presión porque le dio un mareo
deseo, porque se desmayó, porque tiene una situación de nutrición y necesita un plato de comida. Es decir, la alimentación y la salud van de la mano. Pero acá estamos, seguimos con nuestra labor política, cívica, social a favor del pueblo cubano. Sabemos que tú eres incansable y que no te vas a detener ante nada ni ante nadie. Hernán, si quieres hacerle alguna pregunta a José Daniel, previendo lo que pueda pasar con la conexión, para después ya caer directamente en el tema de la amnistía y que Murúa nos hable un poco de esto. No, bueno, sí, me gustaría, a ver, sé que he hablado esto en los medios y demás, pero me gustaría preguntarle a José Daniel y por supuesto saludar a ambos, a Manuel, a José Daniel y expresarles como siempre toda mi solidaridad y respeto por el trabajo que realizan y en particular a José Daniel la hora buena, digamos, la enhorabuena de que ha sido liberado. ¿Cómo te ha recibido tu gente? ¿Cómo te ha recibido tu organización, un PACU, el Consejo y demás, que me imagino ha sido con mucha alegría, pero también con mucha expectativa, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Del Consejo para la Transición estoy verdaderamente orgulloso, muy agradecido y muy orgulloso. Han estado realizando una labor muy positiva, muy meritoria, encomiable. Y eso, vamos, me satisface y me alegra pertenecer a este consejo y trabajar con tan buenos cubanos tan comprometidos con la causa de la libertad de Cuba. La UNPACU está diezmada en cuanto a su liderazgo, pero por acá han estado pasando una cantidad de activistas de fila a darme un abrazo, a decirme aquí estoy. En todo este tiempo no sabía qué iba a hacer. El coordinador mío se fue al exilio, me quedé solo. Ese tipo de situaciones me hacen estar atravesando en estos momentos por una intensa labor, enfrentando una intensa labor de reorganización, porque encontrar a alguien descontento con el sistema es lo más sencillo del mundo. Son cerca de 9 o 10 millones que ya no soportan más y los otros, el resto de la población, aunque tenga una posición relativamente cómoda sirviendo al régimen, sabemos de muchos que también desean que Cuba cambie porque esta situación es insostenible. Aquí solo hay un pequeño grupito que quiere mantener el statu quo y que le importa poco que Cuba se estrelle en el fondo del abismo con tal de mantenerse en el poder. Están totalmente ciegos. Disculpen que el aire me tumbó el teléfono. ¿Me escuchan? Sí, sí, cómo no. Sí, sí. Oh, el aire sopló una corriente de aire ahí y me tumbó el teléfono. Déjenme ver cómo lo presiono. Sí, le decía que personas descontentas y que quieran cambio, la encontramos por donde quiera. Activistas dispuestos a luchar no son tantos, pero tenemos todavía muchísimos en toda Cuba. Pero líderes comprometidos y con el entrenamiento, los conocimientos, las habilidades necesarias para agrupar a los activistas, para guiarlos, para animarlos, para mantener el flujo informativo de denuncia, de comunicación, de contacto con la dirección de la organización. En eso sí estamos en pésimas condiciones, por lo que le dije anteriormente, los mejores coordinadores que tuvimos, que llegaron a ser personas muy efectivas, siguen trabajando con la organización y están haciendo muy buena labor, pero en el exilio. Es decir, estamos en lo que es la parte de relaciones internacionales o coordinaciones externas, bastante bien, pero aquí a nivel nacional somos mi esposa y yo con 2 o 3 activistas, lo más hábiles, enfrentando toda la reorganización necesaria después de 3 años y medio que pasé en prisión. Moro, algo más, Hernán, para un poco darle introducción al tema y volver a tocar a José Daniel. Adelante, adelante. Moroa, un poco antes de explicar lo que está haciendo el Consejo con relación a la amnistía, pudieras explicarnos la diferencia entre amnistía, indulto y excarcelación, que es lo que han hecho con los que han liberado en estos días. Sí, sí. Rápidamente, en una línea, para que quede bien claro, la excarcelación es lo que acaba de ocurrir. Las personas salen de la prisión pequeña y van a sus casas en condiciones también de prisión, con un poco más de movimiento, de contacto humano y familiar con los suyos,
pero casi con las mismas condiciones que con las que estaban en la cárcel. De modo que mantienen con la excarcelación, mantienen la condena, mantienen el supuesto delito por el cual fueron encarcelados, solo que tienen que terminar su condena pueden terminar su condena en la casa. El indulto es un perdón que te ofrece el gobierno, que te ofrece el Estado, básicamente el gobierno, no tanto el Estado, pero eso es un matiz que ahora mismo no vale la pena. Un perdón que te ofrece el Estado diciéndote, usted sigue siendo un delincuente. Usted ha cometido un delito, pero yo te perdono porque soy compasivo e indulgente contigo, pero sigue siendo un delincuente. La amnistía es todo lo contrario. La amnistía significa que dejas de ser un delincuente, es decir, no hay antecedentes penales. El Estado reconoce que no cometiste ningún delito y, por lo tanto, eres una persona totalmente libre, con pleno ejercicio de tus derechos civiles y políticos. En el indulto tienes derechos civiles, pero no tienes derechos políticos. En la excarcelación no tienes ni derechos civiles ni tienes derechos políticos. Y ahí hay una diferencia crucial en los tres estados. José Daniel mismo, que fue excarcelado en 2011, él me rectificará, después de la condena larguísima que le impusieron en la llamada Primavera Negra, fue excarcelado en aquella ocasión y el gobierno no le consideró en ningún momento que no había cometido delito. Fue excarcelado por la presión que se ejerció tanto interna como externa y obviamente el gobierno se ve obligado a hacerlo. Pero para el gobierno fue a la calle, fue a la casa, él y los restantes 75, justamente considerado como un delincuente que no es, que había violentado unos límites judiciales que lo único que hacen es limitar los derechos y el ejercicio de los derechos. Por eso es que estamos impulsando la amnistía. Un momento, José Daniel, antes que hables, contestes un poco lo que dijo Morúa. Hay muchos criterios, sobre todo de aquellos que no han pasado por una cárcel, por una prisión, de que la amnistía no, que hay que estar ahí, que estar de acuerdo con la amnistía es dialogar con el régimen, es ponerse, o sea, reconocer como tal a un gobierno. ¿Cuál es tu criterio sobre esto y de algunos de los presos que contigo estuvieron, si tienes conocimiento de su criterio sobre la amnistía? Pedro, mira, para alguien medianamente informado, no hay que ser experto como Manuel Cuesta en estos temas jurídicos o como lo sería un abogado, un letrado, para darse cuenta de que la amnistía es el instrumento, posible, dentro de los instrumentos posibles, es el mejor que se puede manejar para alcanzar la liberación de un preso político que está injustamente encarcelado. Esto que voy a decir, sé que suena fuerte y por eso voy a aclarar que, como es tu caso, es el de Manuel, el de Hernán y el de todos los que luchamos dentro del Consejo para la Transición Democrática, nuestra lucha es de carácter no violento y vamos con la mayor disciplina, seriedad y ética posible, ¿no? Pero quien te diga que la amnistía no funciona, no sirve, no es el instrumento adecuado, pues si insiste, si persiste en no comprender razones, yo le diría, mira, yo no estoy a favor nunca de la violencia y menos en territorio cubano. No la quiero en ninguna parte del planeta. No quiero violencia, no quiero guerra, no quiero enfrentamientos fratricidas en ningún sitio. Y ya que hablamos de enfrentamientos fratricidas, el asalto al cuartel Moncada y al Carlos Manuel de Céspedes fue un enfrentamiento fratricida
preparado bajo engaño, porque engañaron a muchos jóvenes ortodoxos que nunca hubiesen estado de acuerdo con comenzar una lucha para terminar instaurando una dictadura comunista. Y se mataron a guardias que aunque estuviesen sirviendo en el ejército, no fueron culpables de que Fulgencio Batista diera un golpe de Estado el 10 de marzo del 1952. Pero bueno, mi respuesta es que se empecine en descalificar nuestra humilde pero muy válida labor. Yo le diría, bueno, mira, si no es la amnistía lo que tú quieres, lo otro es que tú tengas un comando que venga y libere a todos los presos políticos y le garantice libertad para el resto de su vida. Si tú tienes ese comando y ese poder para sacar al preso de la prisión y garantizarle seguridad, luego en territorio nacional, si el preso quiere, como José Daniel, como Félix Navarro o como otro, quedarse en Cuba, entonces, ok, ya te entiendo. Pero si no tienes eso, por favor, ¿cómo vas a descalificar lo único que humana, política y legalmente funciona para resolver un asunto, un problema muy grave que nunca debió haber ocurrido? Es decir, esa sería mi respuesta para quien se empecine en descalificar el valor de una petición como esta de proceso de amnistía. Lo mismo que están haciendo algunos con esta propuesta de amnistía, lo hicieron con el proyecto Varela, pero cuando Osvaldo Payá murió, asesinado por la tiranía, porque eso de accidente no tiene nada. Le asesinaron a un héroe, un mártir de la lucha, y esto con los zapatos rotos, como otros muchos activistas, pasando hambre, comiendo maní, tomando agua una semana entera sin comer otro plato de comida porque no teníamos dinero para eso. Decían que nosotros éramos unos dialogueros y que estábamos prestados con el régimen, para hacerle el juego a la tiranía. Pero a mí me pidieron pena de muerte por recoger firma para el proyecto Varela y me echaron 25 años, a Luis Enrique le echaron 28 y a casi 30 y tanto, 36 miembros del Movimiento Cristiano de Liberación o promotores del proyecto Varela le echaron penas altísimas y pasamos por golpizas, tortura, todo tipo de situaciones extremas. Entonces ahí ninguno de los detractores del proyecto Varela o ahora del proyecto de amnistía salieron a decir, oh, mira, esta gente está sufriendo por lo que yo decía que no valía. Si la tiranía me ataca, si los perros ladran, Sancho, decía el Quijote, decía Cervantes en el Quijote, si los perros ladran y si muerden, y si te muerden, pues una señal más clara todavía. Significa que el proceso que estás llevando a cabo es el proceso que funciona y al que más le teme la tiranía. ¿A quién le teme más el régimen? ¿A una organización seria, no violenta, organizada, que recoja 10.000, 15.000, 20.000 firmas por el territorio nacional, o a alguien que se ponga todo el tiempo en las redes sociales a decir que lo que tú y yo estamos promoviendo no sirve? Obvio que al que le teme es al que está trabajando de manera seria, organizada, en las calles de Cuba, recogiendo apoyo de la ciudadanía, porque al final es el pueblo el que tiene la última palabra para apoyar dicho proyecto. El que esté consumiendo su tiempo atacando al que está haciendo lo que estamos haciendo nosotros, ese sí, por Dios, que o está equivocado o es malintencionado y no quiere servir o ayudar a los presos políticos. Tiene otros intereses, otros fines que incluso pueden ser o coincidir con lo de la tiranía. Me extendí un poco, discúlpenme, pero este tema siempre resulta polémico y siempre vamos a encontrar personas bien intencionadas que no entienden que lo que se tiene a mano e incluso es lo que tenemos a mano, y es muy ético también, porque no vamos a caer en aquello que del lobo un pelo y agarrarnos de cualquier cuestión que resulte incluso poco ética, poco moral. No, aquí trabajar con la población y enfrentar al régimen, decirle, mira, tú dices que si 10.000 ciudadanos piden esto tiene que ser considerado y analizado por tu asamblea, que yo no reconozco como asamblea legítima ni democrática, pero yo te voy a demostrar que tus argumentos son falsos. O resuelves este problema, que esto lo quieren, sí, la inmensa mayoría de los cubanos. La amnistía ahora la querrían más gente que la cantidad de cubanos que querían la amnistía para los asaltantes del Moncada, cuando se hizo un proceso de amnistía por toda Cuba para que ellos saliesen en libertad después de esa acción fratricida, traicionera, y salieron a los 22 meses de libertad total, absoluta, de las cárceles o de la prisión donde estaban, que estaban en una situación muy cómoda si la comparamos con la situación terrible que vive un preso político hoy en día en Cuba.
pero salieron bajo amnistía, salieron por una amnistía. Y ahora yo estoy seguro que hay más cubanos deseosos que se amnistíe a quienes están en prisión por luchar por los derechos conculcados a todo un pueblo, derechos que tanto desea la población que se les respete, que en aquellos momentos. Estoy completamente seguro de eso. Así que la amnistía es válida. La apoyo y vamos a seguirla apoyando como la apoyan ustedes y como la van. Mira, yo creo que no hay nada más noble y ético que nosotros que estamos fuera de prisión luchemos por una amnistía. Creo que es una acción muy noble. De eso me siento orgulloso de luchar para que todos los presos políticos y algunos comunes salgan de prisión y más en las condiciones en que vive Cuba. Y dijiste algo que yo iba a tocar, los asaltantes en emboscadas que mataron el máximo, la máxima condena fue de 15 años. Y ahora simplemente a los que salieron a protestar y los que estaban, en el caso de los 75, hablando por las redes, teniendo comunicación, es que yo no voy a redes, pero bueno, hablando, compartiendo sus criterios, fueron condenados hasta 28 años. Nada más criminal que eso. Hernán. Sí, a ver, totalmente de acuerdo con lo que dicen ambos. El valor de una amnistía es claramente em, el camino, pero déjenme hacerles a ambos una pregunta respecto de ¿cómo imaginan que podría darse esa amnistía? Quiero decir, José Daniel lo decía muy claramente recién, ¿no? El gobierno no teme a las personas que hacen bulla en las redes sociales y demás, más casi que esas les sirve un poquito para descargar la olla de presión, ¿no? Pero más bien le teme a las personas que, bueno, valientes, hacen huelgas de hambre, son pacíficas y que, claro, como José Daniel, como Félix Navarro, como tantos otros presos de presos políticos que hay en Cuba, del 11J y de periodos anteriores, Luis Manuel, Michael Osorbo y demás, que le ponen la otra mejilla, por ponerlo de alguna manera, al régimen, porque de hecho es lo que hacen, con valentía, y siguen adelante con su trabajo. Entonces, en un punto pienso, ¿qué incentivo imaginan que podría tener el régimen para poder llevar adelante esa amnistía, más allá, por supuesto, de el valor humano que dicha medida tendría? Sí, cómo no. Antes de llegar al punto preciso de lo que pregunta, y vamos, quisiese manifestar lo siguiente. El proceso, ¿no? Para hacer que el régimen se vea obligado a tomar este proceso de amnistía como una cuestión seria pasa por apoyo dentro de Cuba. Familiares de presos, activistas, personas ya que saben que esto no puede seguir, que esta injusticia no puede continuar. Es bueno que tengamos el mayor apoyo posible en cuanto a firmas, es decir, por la parte legal establecida según la Constitución impuesta por el régimen en 2019, la última versión de la Constitución comunista en Cuba. Eso por un lado, pero también cortos videos, no sé, tertulias, arte. Disculpen nuevamente, díganme si me ven. Sí, se te ve y se te oye bien. ¿Me ven? Sí. Bueno, yo perdí la imagen, ahora lo que veo no importa. Es que el aire aquí está muy bueno para combatir la calor, pero muy malo para mantener una transmisión. Y la ráfaga déjenme ver si los veo ahora. Ya, los veo. Sí, les decía que hay que usar el arte al máximo posible, la música, la pintura, los carteles, los grafitis, el humor hasta donde se puede con un asunto tan serio, ¿no? Porque es cuidadoso usar el humor para una cuestión tan digamos, dramática y dura, ¿no? Es decir, todo lo que se puede usar desde el punto de vista artístico, pero todo esto debe ir acompañado también de campañas internacionales
conseguir apoyos, digamos, eurodiputados, políticos latinoamericanos. Ahí tenemos a nuestro amigo Milei en Argentina, creo que podamos conseguir apoyo por Argentina, en otras naciones de acá de Centroamérica, no sé, buscar apoyo al máximo en Europa, eurodiputados, repito, creo que lo acabé de mencionar, también en Norteamérica, todo el movimiento que se pueda hacer en la red. Entonces, en la medida en que eso se consolida, se fortalece y avanza, y mencionar constantemente los que han muerto a partir del 11 de julio. Han muerto 3 casos, ya he visto, me han documentado 3 casos de presos del 11 de julio que han muerto en prisiones, incluyendo a un activista nuestro que me lo habían dicho una vez y ahora me lo repiten, era nieto del comunista y poeta nacional según el régimen. Para mí, Bonifacio Verne sigue siendo el poeta nacional por los versos Mi Bandera, pero bueno, ellos nos impusieron a Nicolás Guillén. Este muchacho murió a golpe de los carceleros y sin más mínima ironía, me recordé de los versos de Guillén Tengo. Es decir, si Guillén estuviese vivo, ¿qué pensaría de que a un nieto suyo le hayan matado a golpe los carceleros del régimen que tanto él defendió? Pero volvemos al punto. La parte dramática que viven los presos políticos, cómo se alimentan, cómo sobreviven, eso lo tiene que estar conociendo el mundo. Lo que pasa a un preso político en la cárcel cubana, yo estoy seguro que sensibilizaría mucho más rápido si lo narramos de la manera veraz, precisa, que hay que hacerlo, al mundo civilizado. Yo estoy seguro que tiene más elementos, más motivos, razones para sensibilizar personas que lo que pudo tener la lucha de nadie, el Congreso Nacional Africano y sus presos en tiempo del apartheid, o lo que pudo haber pasado cualquier preso político en cualquier dictadura militar del cono sur, sí, de América Latina. Y no estoy restándole importancia al sufrimiento, al dolor, a las muertes, a las pérdidas, pero me estoy refiriendo a algo que ustedes y yo conocemos muy bien, y es el drama que se vive dentro de la cárcel cubana. Todo el mundo está viendo que Cuba está al borde del colapso, que el hambre, que la pobreza, que la miseria están a unos niveles terribles. Quien entra a una prisión va a notar de inmediato que se retrocede en el tiempo a siglos atrás, que se va uno a un momento en donde no hay medicina, la alimentación es escasísima y pésima, que te encuentras una cantidad de individuos desnutridos que parecen, y no exagero, ¿por qué el régimen no deja que nadie entre y filme en una cárcel cubana? Porque se verían hombres en condiciones físicas similares a las de un preso de Auschwitz o cualquier campo de concentración de la Alemania, del régimen de Adolf Hitler, de la Alemania nazi. Por eso es que le digo que es tanta la miseria, los abusos. Hay un escritor estadounidense de apellido Luis, creo que es Sinclair Luis, que dijo una vez que ningún hombre era suficientemente bueno para ser carcelero. Imagínense en una nación totalitaria o posttotalitaria, donde todos los poderes del Estado lo controla un mismo grupo de personas, donde la prensa la controla ese mismo grupo de personas, donde la familia traicionan al familiar preso porque le amenazan que si habla o dice lo que le están haciendo, los golpes, las torturas, el hambre, la miseria, lo van a encarcelar a ellos también. Y entonces ni siquiera se atreven a denunciar lo que está sufriendo el preso allí dentro y nadie se entera. Si logramos que en esa campaña que estoy diciendo que se articule, lograríamos la presión suficiente para que el régimen lo considere. Y en cuanto a incentivo, es lógico, somos razonables, sabemos que la razón nos asiste y que lo que son nuestros derechos, el régimen debía respetarlo a cambio de nada, pero la realidad es que el régimen todavía asusta, aterroriza a muchos cubanos, tiene todavía una maquinaria represiva que es lo único que está funcionando en Cuba. Aquí no funciona la distribución de los alimentos de la libreta de racionamiento, no funciona la corriente eléctrica, no funcionan la mayoría de los hospitales, las farmacias no tienen medicina, nada de eso funciona. Todo está colapsado, todo está en una situación crítica, pero la represión todavía sigue funcionando. Entonces, si esa es la realidad que tenemos, incentivo, ok, hay que buscar la forma también de que nuestra postura les diga a quienes son solidarios, tanto en Europa como en Estados Unidos, que si ves que el régimen de verdad da pasos
positivo, amnistía a los presos políticos y no llena al mes siguiente las prisiones, pues es obvio, denle alguna muestra también en el aspecto político en cuanto a las relaciones que llevan con el régimen, de que han valorado positivamente ese paso que acaban de dar con la amnistía y con un compromiso comprobable de que no quiere decir que amnistiaste hoy 1.000 presos y al mes siguiente tienes 2.000 nuevamente en la prisión para seguir aterrorizando al pueblo. Es decir, que esa ecuación se logra si hay amor, si hay voluntad, si nos esforzamos y trabajamos también con inteligencia, porque no actan las buenas intenciones. Es importante que esas buenas intenciones sean verdaderamente inteligentes. Punta, Hernán. Morúa, para articular un poco la pregunta de Hernán con lo que ha dicho José Daniel, ¿qué viene haciendo el Consejo en función de la amnistía y qué pasó con la solicitud de amnistía anterior? Porque no es nuevo, muchos van a pensar que esto es nuevo, no. El Consejo viene trabajando, elaborando y pidiendo amnistía hace unos cuantos años. Sí, mira, estamos muy bien por la explicación de José Daniel, muy gráfica y muy vivaz respecto al tema de qué podemos y qué debemos hacer para echar adelante este proyecto de amnistía. Mira, lo que venimos haciendo son varias cosas. Recordemos que en el 2022, José Daniel estaba ya preso, estaban presos todos los que están presos todavía, porque presos están todos, aunque estén escarcelados, y presentamos la propuesta de ley. La primera idea fue no pedir que el gobierno hiciera una ley de amnistía, sino hacerla nosotros mismos, una propuesta de ley. Por cierto, hubo otro proyecto que presentó otro abogado, ¿no?, en esa dirección, con el concepto de que debía ser una propuesta de ley de esta naturaleza y cualquier otra que esté dirigida a los ciudadanos debía ser hecha por la propia ciudadanía. Hicimos la propuesta, la presentamos a la Asamblea Nacional. La respuesta fue la que sabíamos, pero de todas maneras queríamos presentarla. La respuesta fue que eso tenía que tener apoyo de la ciudadanía, que por lo tanto la Asamblea Nacional solo podía considerar aquellas propuestas que respondieran a la ley y que de alguna manera siguieran los mecanismos de la ley. Entonces nos dimos a la tarea fundamentalmente de averiguar y de enterarnos de cuáles eran los mecanismos necesarios para que se echara adelante una propuesta apoyada por la ciudadanía. En ese sentido, había una complicación, ya lo habíamos hecho en relación con otra propuesta de solicitar que el gobierno cubano pusiera en ley, convirtiera en ley el derecho a la manifestación, algo que habíamos hecho ya con el abogado Julio Ferrer. Las condiciones para esto y los requisitos para esto establecen que los ciudadanos que quieran apoyar una propuesta de ley X, en este caso en número de 10.000, necesitan obtener una certificación electoral en el Consejo Electoral Nacional para que su firma sea válida. Sin esta certificación electoral, la firma no es válida para echar adelante ninguna propuesta de ley. De manera que nos pusimos en contacto con familiares, con ciudadanos que de alguna manera quisieran apoyar esta propuesta de ley de amnistía, que por cierto es ley de amnistía y despenalización del disenso, y eso responde a uno de los argumentos planteados hace unos minutos por José Daniel, de cerrar esa puerta giratoria. Y en ese sentido empezamos a tomar contacto con algunos familiares. En principio, muchos de ellos no entendieron, por eso es importante hablar mucho con la familia. En principio no entendieron porque había un bombardeo tóxico en relación con la amnistía. Era como, muchos entendían de que eso era como que pactar con el gobierno y que por lo tanto lo que había que pedirle al gobierno era que pusiera a la gente en sus casas, en las calles de nuevo. Luego, afortunadamente, muchos de estos familiares fueron entendiendo que la
amnistía no es solo un buen instrumento, es el mejor instrumento para liberar a los presos políticos, porque elimina cualquier idea de que cometieron un delito. Y esto es importante. Cuando se reconoce la amnistía, se reconoce al mismo tiempo de que no hay delito, que no hubo delito. Y entonces, en ese entendido, nos hemos dispuesto poco a poco a hacerles ver que es necesario que cada persona que quiera apoyar la propuesta de amnistía solicite en el Consejo Electoral Nacional su certificación electoral. En eso estamos trabajando. Es un trabajo arduo y de ahí la importancia de generar una matriz poderosa y vigorosa de visibilidad en torno a este proyecto de ley de amnistía. Porque el proceso se hace difícil y se traba justamente en el mecanismo de que todos los ciudadanos soliciten en el Consejo Electoral Nacional su certificación, todos los que quieran apoyar este proyecto, su certificación para que la firma y la solicitud pueda caminar dentro de la Asamblea Nacional. Una vez que se obtengan todas estas certificaciones electorales, equivalente a la validación de las firmas que den los ciudadanos, la Asamblea Nacional está obligada a la discusión de esta propuesta. Y es en ese sentido en que necesitamos generar mucho más apoyo del apoyo y de la cifra legal que se necesita. Porque la experiencia del proyecto Varela fue justamente esa. Se recogieron 10.000 firmas, después se recogieron 11.000 firmas, alrededor de 24.000 firmas se presentaron y a partir de ahí el gobierno empezó a maniobrar para tratar de neutralizar el impacto del proyecto Varela y al mismo tiempo de impedir que el proyecto Varela llegara a buen puerto. Se necesitaba en aquel momento, como se necesita para esta propuesta, una cifra mayor, una cifra cívica mayor que la cifra legal de 10.000 para que se genere la presión necesaria en torno a eso. Por eso estamos diseñando una estrategia de comunicación poderosa y vigorosa para involucrar en este proceso a la mayor cantidad de ciudadanos posible, en el entendido de que hay que satisfacer determinados requisitos legales que pasan primero por la certificación electoral. Ya hay un grupo de ciudadanos que ha obtenido la certificación y un grupo de ciudadanos que la ha solicitado, un grupo mayor de ciudadanos que la ha solicitado. Vamos a generar una estrategia de presión para agilizar los trámites de este proceso, porque el gobierno, claro, sabiendo que no tiene otra respuesta que dar que el otorgamiento de esta certificación electoral, pues va a poner todos los palos en la rueda posible para lentificar este proceso. De ahí la importancia del apoyo de la ciudadanía, de ahí la importancia de la visibilidad mediática del proceso y de ahí la importancia de implicar a actores internacionales, gobiernos, organizaciones internacionales que vean en la amnistía un buen camino en la dirección de eliminar la prisión política en Cuba y al mismo tiempo, importante, despenalizar el ejercicio de los derechos. Porque si no, la puerta giratoria sigue girando. Salen unos de la prisión y entran otros. Por eso siempre enfatizamos que el proyecto de ley de amnistía tiene estas dos caras: liberar y despenalizar, para evitar que otros vuelvan a prisión y romper ese ciclo de nefasto que se ha generado en los últimos 50 años, en los últimos 60 años en Cuba, de que todo el que protesta, todo el que tiene una alternativa de cambio, sufre el castigo del régimen en todas las dimensiones posibles del castigo, desde la muerte a la prisión al exilio. Ese ciclo podemos romperlo con este proyecto de ley de amnistía y por eso estamos pidiendo todo el apoyo necesario en esta dirección de la ciudadanía, de los familiares. Vamos a conectar poco a poco, ya lo hemos hecho con algunos, vamos a conectar con todos los familiares de los excarcelados y los que no han sido excarcelados para que vean en este instrumento y den todos los pasos en la dirección adecuada de
todos los pasos legales en la dirección adecuada de validar su firma como demandante de este proyecto y solicitante de este proyecto de ley de amnistía y despenalización del disenso. Hay estrategias en ese sentido y bueno, algunas las estamos haciendo públicas, otras no se pueden hacer demasiado públicas para no malograrlas, porque el gobierno cubano no nos va a facilitar para nada que nosotros caminemos en esa dirección que estamos trabajando. Mira, hay algo acá, ¿no? Me recuerdo hace unos años las reuniones que hacía el señor Bruno, y vamos a llamarle señor Bruno Rodríguez, y hablaba de la nación y la emigración, la necesidad y la solicitud de la dictadura cubana para que cubanos inviertan en Cuba, para que manden remesas. Sin embargo, ahora en una cosa tan importante como en otras, desconocen al exilio. O sea, los cerca de 3 millones de cubanos que estamos en el exilio no tenemos derecho a solicitar amnistía para nuestros compatriotas. Es increíble el cinismo con que siempre actúa la dictadura. Hernán, o tú, José Daniel, si quieres agregar algo, puntualizar algo de esto acá. Oye, no, Cuesta ha hecho un resumen ahí, vamos, magistral. Y lo que acaba de decir hay que explotarlo en los medios de comunicación, en las redes y en todas partes constantemente, porque a veces decimos una cosa una, dos, tres veces y creemos que es suficiente. No, cuando hay algo, cuando hay una razón, un derecho que defender o un crimen que denunciar, tiene que ser como la gota de agua que va poco a poco horadando la piedra hasta que la quiebra, porque si lo haces hoy y mañana y luego te tomas un descanso de 10 meses, pues no tiene, vamos, no se robustece tu demanda, tu denuncia o tu reclamo lo suficiente. Así que estamos en sintonía. Eso que acaba de decir los cubanos en el exilio, en la diáspora, en el extranjero, sí son tenidos en cuenta Cuba, pero sí es para reclamar un derecho urgentemente. Pedro, tenemos que ir cerrando por cuestiones de tiempo, como sabes. Se me está... Sí, se está Hola. cayendo la comunicación de José Daniel. ¿Nos escuchas bien, José Daniel? Sería bueno que Estoy perdiendo, él estoy estaba perdiendo las diciendo imágenes, algo. quité la cámara a ver si podía verlos. José Daniel, precisa un poco lo último que estabas diciendo sobre los cubanos en el exilio, de diáspora y demás. Sí, me escuchan ahora. ¿Me Ahora escuchan sí. ahora? Cómo no. Sí, me voy a quedar sin imagen para que la voz pueda fluir mejor. Les decía que debemos estar repitiendo una y otra vez ese argumento que Pedro acaba de mencionar sobre que el régimen, para que vengan a invertir en Cuba, sí tiene muy en cuenta al exilio. Para que envíe remesa todo cubano en el extranjero, sí tiene importancia ese cubano en el extranjero. Pero si se trata de derecho para exigir o defender una causa justa o para reclamar un derecho, para exigir un derecho, pues entonces ya no tienes derecho a los derechos que te corresponden por el simple hecho de ser cubano, de ser un ser humano. Esto creo que, no sé, yo he estado ausente 3 años y medio, pero creo que esto hay que estarlo repitiendo hasta el cansancio, diciéndole a todos los cubanos, a los de dentro y de fuera, el régimen que reconoce como un ser con derecho, siempre y cuando, le resulte favorable o actúes en su beneficio. Pero si se trata de tus derechos, de tus beneficios, de lo que te pertenece, de lo que te corresponde, si molesta al régimen, entonces ya no tienes derecho. Hernán, yo sé que el dios Cronos nos marca. Morúa, ¿tú quieres precisar algo más sobre lo que hemos hablado? Querría precisar 2 cosas. Primero, este proyecto de ley de amnistía y despenalización del disenso ha tenido una actualización en una dirección importante. Pedimos amnistía para los presos políticos de conciencia y abrimos el proceso de amnistía para quienes son y están presos por la política del Estado. Y esto no es
importante o es importante tenerlo en cuenta, porque hay un montón de ciudadanos que están presos porque la política del Estado considera que lo que hacen es un delito. Y aunque no sean presos políticos en el sentido de que son activistas que conscientemente luchan por un cambio político en el país, son presos de la política del Estado. Y a eso comprende aquellos que yo conozco varios en mi comunidad que por vender en una carretilla alimentación para el pueblo y no contar con la legalidad necesaria, etcétera, pues les ponen multas que no pueden pagar y el gobierno los condena a una cárcel o los condena a hacer labor en las calles, pero condenados por la ley penal del país. Esas personas también están comprendidas en este proceso de ley de amnistía. Esto es algo que quería precisar. Lo segundo que quiero precisar en esta dirección es que este proyecto de ley de amnistía está concebido como una plataforma necesaria, importante, imprescindible en el camino de un concepto que manejaba José Daniel acá, en el camino de la reconciliación. Y por lo tanto comprende a aquellas personas que están dispuestas a dar un paso en la dirección adecuada, independientemente de su posición ideológica y su posición política. No está el eje fundamental que está en discusión en Cuba tiene que ver con la democracia versus contra la autocracia. No es derecha contra izquierda. No es demócrata cristiano contra liberales o liberales contra la izquierda conservadores o contra conservadores. Se trata de autocracia y de democracia. Es decir, que todos los que se coloquen en el eje de la democracia contra el eje de la autocracia están comprendidos en este proceso de reconciliación nacional, cuya base es este proyecto de ley de amnistía y de penalización del disenso. Porque todos coincidimos en que no se avanza hacia la democracia si no se cierra la cárcel política en Cuba. Hay que cerrar la cárcel política como base y premisa para avanzar a la democracia. De modo que quería precisar estos dos conceptos, estos dos elementos que son importantes en todo este concepto que estamos impulsando en el proyecto de ley de amnistía y despenalización del disenso. Pero, Hernán, muy válido lo que acabas de expresar. Por mi parte solo me queda, o sea, agradecerle a Morúa y mucho a José Daniel que hayan dedicado parte de su tiempo para compartir con nosotros su criterio, su visión sobre la amnistía, los presos políticos y demás. Hernán. Pedro, me sumo al agradecimiento, toda mi admiración para José Daniel Ferrer García, que recién justamente comentaba sobre el tema de la gota de agua, ¿no? Quebrada la piedra, y si hay alguien que se ha convertido en una gota de agua para el régimen constante y permanente, es José Daniel con su liderazgo, al igual que el de tantos otros, Félix, que también acaban de excarcelar, pero también de otros como el caso de Manuel y de tantas otras personas. Así que, como siempre, expresar mi admiración y respeto a ustedes y a nuestra audiencia, dejarle hecha la invitación para el próximo sábado a las 5:30 de la tarde por las redes sociales de Cubanet para continuar pensando Cuba.